Mis padres me echaron de casa a los 16 porque decían que no estaban obligados a mantener a un vago. Durante años mi negocio creció y ellos empezaron a molestarme, queriendo mudarse conmigo. Les respondí que ya no daba alojamiento gratis. Y mucho menos a quienes me dejaron en la calle. Cuando tenía 16 años, mis padres me echaron a la calle porque decían que no estaban obligados a mantener a un vago. Esa noche dormí en el asiento trasero de un Honda Civic del 98 que apenas arrancaba, con una mochila rota de Walmart como almohada y una chaqueta que todavía olía a la casa de la que me habían botado como si fuera basura. Ni siquiera pude llevarme todas mis cosas, solo lo que me cupo entre los brazos antes de que mi papá cerrara la puerta y mi mamá me dijera que ojalá esto me enseñara a valorar el esfuerzo. Estaban convencidos de que yo era un inútil sin futuro, y que mantenerme solo les estaba robando dinero que podían usar mejor. En su mundo retorcido, echar a un adolescente a la calle era una forma de formar carácter. Yo era un estudiante promedio. No sobresaliente, no un desastre. Sacaba BS y alguna C, no tenía problemas con la ley, no me metía con drogas ni me escapaba por las noches. Pero no era como mi hermana mayor, la niña de oro, que a los 18 ya tenía becas, pasantías y el amor incondicional de mis padres, incluso cuando no vivía con nosotros. Ellos la adoraban. A mí me veían como un gasto innecesario. Mi mamá lo dejó bien claro una vez, durante una discusión en la que me quejé porque no teníamos comida decente y ella me respondió que no pensaba gastar ni $1 más en alguien que no valía la pena. Mi papá solo asintió mientras leía un catálogo de autopartes para su maldito Camaro, el mismo que había estado restaurando desde hacía años y al que le metía miles de dólares como si fuera un hijo más importante que yo. Después de una pelea estúpida porque llegué 10 minutos tarde de la escuela, me detuve a esperar el bus que se retrasó por una llanta ponchada, y no tenía cómo avisarles porque mi teléfono era un Samsung viejo sin datos. Me dijeron que ya estaban hartos. Que si no podía seguir reglas básicas, entonces que me fuera. Pensé que era una amenaza vacía, pero mi madre ya tenía una bolsa de basura con mi ropa sucia junto a la puerta. Me empujaron al porche, cerraron con seguro y apagaron la luz del frente. Así, sin más. Me quedé parado varios minutos sin saber a dónde ir. Esa noche hacía un frío de mierda, de esos que se cuelan por los pantalones y te cortan las orejas. Estábamos en las afueras de Fort Worth, Texas, y lo único que conocía eran las rutas del autobús, la dirección del McDonald's donde a veces almorzaba por $1 y las calles de los barrios por donde no debía caminar de noche. El Honda Civic era de un amigo del colegio, Marcus, cuyo hermano mayor me dejó dormir en el asiento trasero durante una semana, escondido en el estacionamiento de un Walmart 24 horas. Me despertaba cada vez que alguien pasaba cerca. Comía lo que podía robarme del supermercado sin que me atraparan, dormía abrazado a mi mochila y me duchaba en los baños públicos cuando estaban vacíos. Perdí la cuenta de cuántas veces me senté en una acera preguntándome si valía la pena seguir. Después de unas semanas de sobrevivir así, encontré un refugio juvenil al otro lado de la ciudad. No era el Hilton, pero al menos no olía a orina y tenía una ducha caliente por la mañana. Ahí conocí a Javier, un exconvicto que trabajaba en una cocina comunitaria y me enseñó a cortar cebolla como profesional. Él fue el primero que me dijo que tenía talento para cocinar. Me coló como voluntario en una pequeña cocina de caridad en el centro de Dallas y ahí empecé a aprender lo básico, manejo de cuchillos, medidas de porciones, cómo mantener limpias las superficies. Todo lo que mis padres jamás pensaron que podía hacer. Durante casi 2 años trabajé por propinas, durmiendo en albergues y hostales baratos, pero nunca volví a esa casa. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. A los 18, logré alquilar una habitación en Garland compartida con 2 tipos que vendían marihuana a medio mundo, pero me dejaban tranquilo porque cocinaba para todos. Con el tiempo, abrí un canal de TikTok donde subía recetas baratas para sobrevivir con 20 pesos a la semana. Un video se viralizó cuando preparé un desayuno completo usando solo productos de Dollar Tree. De ahí, me empezó a seguir gente, marcas me ofrecieron productos gratis y eventualmente gané suficiente para comprarme una camioneta usada y vender comida en eventos. Para los 24,
había montado mi propio food truck. Lo llamé Lonche Libre, una mezcla de tacos y sándwiches que explotó en popularidad durante los festivales de primavera en Austin. Ganaba más de lo que jamás imaginé, y con eso vino la estabilidad, el respeto, incluso un pequeño grupo de empleados. Me mudé a una casa modesta en Round Rock, compré un Honda Accord nuevo, y empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, todo el sufrimiento había valido la pena. Y entonces, aparecieron. Fue mi madre la que me escribió primero. Un mensaje en Facebook, acompañado de una vieja foto mía en la secundaria, con el texto "Miren cómo creció nuestro campeón". Al principio pensé que era una broma. Pero no. Luego vino un comentario en uno de mis videos donde ella decía, "Estamos tan orgullosos de ti, hijo". Me ardió la garganta. No porque me emocionara, sino porque me llenó de rabia. Después de años sin saber nada, ¿aparecía en público como si hubiera sido parte de mi éxito? Le respondí por privado con un simple "ahora sí soy útil, ¿verdad?". Ella tardó 3 días en contestar, y cuando lo hizo fue con una combinación de excusas y chantaje emocional. Que habían hecho lo que creían mejor, que no sabían lo mal que lo estaba pasando, que pensaban que alguien más me había acogido. Y después, la verdadera razón, que las cosas estaban duras, que el negocio de mi papá había cerrado y que la renta de su apartamento en Arlington se había duplicado. Estamos pensando en mudarnos cerca de Austin, ¿tú sigues viviendo allá? No les respondí por una semana. Durante esos días, me enviaron otros mensajes. Mi papá incluso me llamó. Era la primera vez que escuchaba su voz en casi 8 años. Me dijo que la familia siempre vuelve a unirse y que no quería cargarme, pero que si tienes espacio, podrías dejarnos quedarnos unos meses mientras encontramos algo más. Su tono era suave, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera dormido en la calle ni comido sobras en la basura de un Whataburger. Me habló como si yo fuera un hijo desagradecido que debía redimirse. Respiré hondo y le dije que no. No con gritos, no con rabia. Solo un seco y claro, no. No tengo espacio para gente que me dejó en la calle. Me colgó sin decir una palabra más. Pero no se detuvieron ahí. Me buscaron por otras redes. Mandaron mensajes a algunos conocidos. Incluso a Javier, quien me llamó para decirme que mis padres lo contactaron diciendo que necesitaban mi ayuda. La gota final fue cuando mi hermana me escribió para decirme que estaba decepcionada de que no pudiera perdonar. Que nuestros padres eran mayores y que estaba en mis manos hacer lo correcto. Lo correcto. Como si yo les debiera algo. Estaban desesperados. No por amor, no por reconciliación. Por conveniencia. Porque sabían que ahora tenía una casa, dinero, recursos. Yo, el vago sin futuro, me había convertido en su plan de retiro. Querían techo, comida y aire acondicionado sin pagar $1. Y pensaban que la sangre era excusa suficiente. Así que tomé una decisión. No solo iba a decirles que no. Iba a demostrarles que tan lejos había llegado sin ellos, y que tan abajo podían caer por su propio peso. No tenía interés en reconciliación. Tenía un plan. Y esta vez, yo iba a cerrar la puerta. Actualización 1. 2 semanas después de aquella última llamada con mi padre, la que terminó con un seco "no tengo espacio para gente que me dejó en la calle", yo seguía con mi vida como si nada hubiera pasado. O al menos eso intentaba. Entre el food truck y los eventos de catering, la agenda estaba llena y el dinero seguía entrando. Había días en que me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el pan, sazonar la carne y dejarlo todo listo antes de que el sol pegara de lleno sobre el asfalto de Austin. Pero aunque mi rutina seguía intacta, el asunto con mis padres flotaba en el aire como ese olor a grasa que nunca termina de irse de la ropa. No es que sintiera culpa. Era otra cosa, una mezcla de rabia contenida y esa incómoda anticipación que te avisa que algo más viene en camino. Y vino. Era un jueves caluroso, de esos en los que el termómetro marca 99 grados Fahrenheit y el pavimento parece derretirse. Estábamos estacionados en South Congress, a un par de cuadras del puente donde cada tarde se juntan turistas a ver salir los murciélagos.
Teníamos una fila decente de clientes, un par de músicos callejeros tocando a lo lejos y el aire acondicionado de la cabina funcionando a duras penas. Yo estaba en la plancha, volteando una tanda de brisket, cuando escuché a alguien decir mi nombre en un tono que no escuchaba desde hacía años. Ese hijo con una cadencia falsa, como ensayada, que me hacía rechinar los dientes. Me giré y ahí estaban, mis padres, parados frente a la ventana del food truck, sonriendo como si fueran clientes habituales y no las personas que me habían dejado tirado a los 16 años. Ella llevaba un vestido floreado barato y un sombrero de ala ancha, probablemente comprado en algún Ross en liquidación. Él, con una camiseta polo gastada y los brazos cruzados, como evaluando el menú. Noté que la gente en la fila comenzaba a mirarlos, y que mis empleados, 2 chicos universitarios que me ayudaban en temporada alta, también se habían quedado en silencio. Mi madre habló primero, proyectando la voz para que todos escucharan, miren a mi hijo. El mejor chef de Austin. Sentí un nudo en la garganta, no por emoción, sino por la mezcla de vergüenza y furia que me subió de golpe. Era la primera vez que me veían en casi una década y su gran presentación era una escena pública como si fuéramos una familia feliz. Traté de mantener la compostura. Les pregunté, con la voz más neutra que pude, qué estaban haciendo ahí. Mi papá soltó un discurso preparado, que estaban de paso por Austin, que habían escuchado de mi negocio, que querían felicitarme en persona y que, ya que estaban ahí, podían hablar de lo que comentamos por teléfono. Noté cómo recalcó esa última frase, como si fuera un recordatorio sutil de que yo estaba quedando como un mal hijo si no aceptaba. Por dentro, me hervía la sangre. Les dije que estaba trabajando y que no podía conversar en ese momento. Pero mi madre insistió. Apoyó las manos en la ventanilla, inclinándose hacia mí, y con una sonrisa que apenas tapaba la desesperación, dijo que entendía que estuviera ocupado, pero que necesitaban un lugar donde quedarse solo un par de meses. Juró que no sería gratis, que podían ayudar en lo que fuera necesario. Lo dijo tan fuerte que una señora que esperaba su orden levantó las cejas y me miró como quien observa un drama ajeno. No quería que esto se convirtiera en un espectáculo, pero ya lo era. Respiré hondo, giré la cabeza hacia mi ayudante y le pedí que atendiera a los clientes en mi lugar. Salí por la puerta lateral del food truck y me encontré cara a cara con ellos. El calor pegaba fuerte y el sudor me corría por la espalda, pero lo que sentía en ese momento no tenía nada que ver con la temperatura. Les dije, mirándolos a los ojos, que ya les había dado mi respuesta. Que no iba a cambiar. Mi padre frunció el ceño, y mi madre puso cara de ofendida, como si yo fuera el que estaba rompiendo algo sagrado. Ella bajó la voz y me soltó un no puedes tratar así a tus padres, a lo que respondí que sí podía, y que lo estaba haciendo. Pensé que ahí terminaría, pero subestimé su capacidad de arruinarme el día. En lugar de irse, se quedaron parados a un lado del food truck, charlando con algunos curiosos de la fila, contando anécdotas de cuando yo era niño. La mayoría eran inventos o exageraciones diseñadas para pintarlos como padres amorosos. Una pareja de turistas de Denver incluso les ofreció comprarles algo del menú en honor al hijo tan talentoso que criaron. La ironía me revolvía el estómago. Me tocó fingir que nada pasaba mientras despachaba órdenes, pero cada vez que levantaba la vista, ahí estaban, disfrutando de la sombra que proyectaba el toldo del camión como si les perteneciera. Cuando por fin terminó el turno, me acerqué y les dije que se fueran. No lo pedí. Lo ordené. Mi papá me miró como si quisiera decir algo, pero mi madre le tomó del brazo y lo jaló. Antes de irse, ella me dijo, con un tono que mezclaba veneno y súplica, que no sabían a quién más acudir. Respondí sin pensarlo demasiado, no es mi problema. Me di la vuelta y cerré la puerta del camión de un golpe. Esa noche, mientras contaba la caja en la cocina de mi casa, la escena se repetía en mi cabeza como un maldito loop. No me arrepentía de haberlos echado, pero me había quedado un sabor amargo. Ellos no iban a dejarlo ahí. Los conocía demasiado bien. Siempre encontraban la forma de colarse en donde no los querían. Y, honestamente, yo no estaba dispuesto a vivir con la sombra de que en cualquier momento podían aparecer de nuevo. No pasó mucho para que confirmara mis sospechas.
Al día siguiente, recibí un mensaje de una excompañera del colegio con la que apenas hablaba. Me envió una captura de pantalla. Mi madre había publicado en Facebook una foto nuestra en el food truck, acompañada de un texto donde decía que estaba tan orgullosa de su hijo y que los tiempos eran difíciles, pero confiaba en que la familia siempre se apoyaba. En los comentarios, varias personas le ofrecían ayuda, preguntando si necesitaban un lugar donde quedarse o si podían donar algo. Y ahí estaba el verdadero motivo de su visita. No solo querían que yo los alojara, querían usar mi imagen para despertar lástima y conseguir recursos. El coraje me subió como un golpe al estómago. Sentí la tentación de responder directamente en esa publicación, de escribir toda la verdad para que la gente supiera quiénes eran realmente. Pero me detuve. No porque quisiera protegerlos, sino porque me di cuenta de que una reacción impulsiva sería darles exactamente lo que buscaban, atención inmediata. En cambio, decidí guardar cada captura, cada comentario, cada interacción que demostrara su manipulación. No iba a reaccionar todavía. Ellos no tenían idea de que yo ya estaba varios pasos adelante. Durante los días siguientes, empecé a notar un patrón. Más amigos lejanos y conocidos me enviaban mensajes preguntando si todo estaba bien con mis padres, si era cierto que estaban sin techo y que yo no quería ayudarlos. No era casualidad. Ellos estaban trabajando activamente en construir esa narrativa. Usaban frases cuidadosamente elegidas: es una situación complicada, él tiene mucho trabajo, no queremos ser una carga. Todo sonaba inocente hasta que lo juntabas con el resto y te dabas cuenta de que la historia que vendían era la de unos padres desamparados y un hijo exitoso que les daba la espalda. Me hervía la sangre, pero al mismo tiempo algo en mí se empezó a enfriar. Esa calma previa a la tormenta en la que empiezas a armar cada pieza con precisión quirúrgica. No iba a limitarme a negarles la entrada a mi casa. Iba a dejar claro, para todos los que quisieran escuchar, por qué habían perdido cualquier derecho de pedirme algo. Pero para eso necesitaba tiempo, y ellos me lo estaban dando al exponerse tanto. Esa primera aparición en el food truck no fue un simple momento incómodo. Fue el detonante. El recordatorio de que ellos podían aparecer en cualquier momento y tratar de apropiarse de mi vida. Esa noche, después de cerrar la caja y enviar a mis empleados a casa, me quedé sentado en la barra de la cocina, mirando un whisky que no toqué. Afuera, el calor seguía pegando fuerte aunque ya eran las 11. Pensé en aquella primera noche en el Honda Civic, en el frío que me calaba los huesos y en el hambre que me hacía temblar. Pensé en cómo ellos cerraron la puerta y apagaron la luz. Y supe, con una certeza helada, que esta vez me tocaba a mí cerrar la puerta. Solo que no iba a ser tan simple como girar una llave. Actualización 2. Un mes después de aquella aparición en el food truck, las cosas habían escalado justo como imaginé. Al principio pensé que el incidente en South Congress sería un golpe de efecto aislado, una jugada desesperada que no repetirían. Me equivoqué. Mis padres eran como esas plagas que, si no exterminas de raíz, vuelven multiplicadas. Y ahora habían encontrado una nueva forma de colarse en mi vida sin siquiera pisar mi calle, el Internet. Todo empezó con mensajes esporádicos de conocidos de la secundaria. Algunos eran vagos, del tipo: oye, vi algo de tus papás en Facebook, ¿están bien? Otros eran más directos: ¿es cierto que no quieres ayudarlos? Se ven muy mal en las fotos. Al principio me limité a responder con evasivas o simplemente no contestar. No tenía por qué dar explicaciones. Pero la curiosidad me pudo y decidí entrar a sus perfiles. Lo que encontré fue una mezcla tóxica de melodrama barato y manipulación calculada. Mi madre había convertido su muro en un escaparate de mis logros, pero siempre con un matiz de tragedia. Fotos mías cocinando en festivales, recortes de entrevistas que me habían hecho en medios locales. Incluso una imagen vieja de mí con uniforme de secundaria sosteniendo un trofeo de un concurso de cocina en el que participé por pura suerte. Cada publicación iba acompañada de un texto sentimental: orgullosa de mi hijo, aunque no siempre entienda sus decisiones, a veces la vida nos separa, pero el amor de madre nunca muere. No sabemos cuánto tiempo más podremos seguir así, pero confiamos en que Dios tocará su corazón.
Todo envuelto en un tono de mártir que, para cualquiera que no conociera la historia real, podía sonar legítimo. El remate eran las campañas de recaudación que habían empezado a circular. Una de ellas, creada por una supuesta amiga de la familia, tenía fotos de ellos en lo que parecía ser un apartamento medio vacío, con cajas apiladas y un colchón en el suelo. El texto decía: pareja trabajadora en apuros necesita apoyo para no quedar en la calle. Su hijo, un exitoso empresario en Austin, no puede ayudarles en este momento. La frase "no puede" me dio un asco particular. No era que no pudiera. Era que no quería, y con razón. Pero ellos lo disfrazaban de circunstancias fuera de mi control, como si la única barrera entre ellos y la ayuda fuera un malentendido. Guardé todo. Capturas de pantalla de las publicaciones, los comentarios, los mensajes privados que algunos incautos me enviaban creyendo que yo era el villano de la historia. Incluso imprimí varias copias y las guardé en una carpeta física. No confiaba solo en lo digital. Aprendí hace mucho que, si quieres ganar una guerra, tienes que anticipar que el enemigo va a intentar borrar sus huellas. En paralelo, mi negocio seguía creciendo. Habíamos cerrado un contrato para dar servicio en un festival de música en Silker Park, lo que me tenía ocupado casi a tiempo completo. Pero cada noche, al volver a casa, revisaba sus perfiles y las interacciones que generaban. El patrón era claro: estaban construyendo una narrativa. Y lo hacían bien. Mi madre respondía a cada comentario con frases ambiguas que dejaban espacio para que la gente llenara los huecos con suposiciones favorables a ellos. Es difícil, pero no queremos presionar a nadie, era su manera de decir. Nuestro hijo nos está abandonando sin decirlo abiertamente. La primera vez que vi que mencionaban mi nombre completo en uno de esos posts, supe que estaban cruzando una línea peligrosa. Era en un grupo comunitario de Arlington, donde vivían antes. Un miembro preguntó si alguien podía recomendar un lugar barato para rentar, y mi madre comentó: si mi hijo, mi nombre completo, no estuviera tan ocupado, seguro nos ayudaría. Pero entendemos que su negocio en Austin es prioridad. Ese comentario tuvo decenas de reacciones y varios mensajes privados ofreciéndoles ayuda. Lo más grotesco fue que usaron una foto mía sirviendo comida en el food truck como avatar temporal, como si yo estuviera involucrado en su campaña. Decidí que era momento de moverme. No para confrontarlos directamente, sino para preparar el terreno. Lo primero fue contactar a un par de personas que todavía vivían en Arlington y que conocían a mis padres de toda la vida. Les pedí, sin dar muchos detalles, que me avisaran si escuchaban algo sobre ellos buscando vivienda o trabajo. La idea no era bloquearles esas opciones, era tener información de primera mano para saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar con su manipulación. Unos días después, recibí un mensaje de uno de estos conocidos. Me dijo que mis padres habían visitado varias iglesias locales, contando una versión de la historia en la que yo era el hijo descarriado que se había alejado de la fe y de la familia, y que por eso no quería ayudarlos. Incluso insinuaban que yo estaba metido en malas compañías y que mi éxito era sospechoso. No sabía si reírme o enfurecerme. La hipocresía era tan grande que resultaba absurda. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea que empezaría a darle forma a mi venganza. Si ellos querían jugar en el terreno público, yo también podía hacerlo. La diferencia es que yo tenía la verdad y las pruebas de mi lado. No iba a ser un ataque frontal. Sería algo gradual, quirúrgico, diseñado para que cada paso pareciera una consecuencia natural de sus propias acciones. Quería que, cuando la verdad saliera a la luz, no hubiera forma de que pudieran contradecirla sin quedar aún peor. Mientras tanto, no dejaban de llegarme indirectas. Un día, revisando mis mensajes de Instagram, encontré uno de un perfil falso que me decía: ¿cómo puedes dormir sabiendo que tus padres están sufriendo? El tono era tan evidentemente personal que supe que era alguien de su círculo, si no ellos mismos. Respondí con un duermo como un bebé, gracias por preguntar, y bloqueé el perfil. No iba a darles el placer de verme alterado. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de domingo. Estaba en la cocina de mi casa preparando una nueva receta para el menú cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Eran notificaciones de mi página de negocios en Facebook.
Alguien había dejado un comentario largo en una de mis publicaciones promocionando el festival de Silker. Era mi madre, otra vez, pero esta vez el texto era un misil disfrazado de carta abierta. Nos duele ver cómo el éxito puede cambiar a una persona. Criamos a nuestro hijo con amor y sacrificio, y aunque no podemos estar presentes en su vida ahora, siempre rezamos por él. Solo pedimos que recuerde que sus padres aún están aquí, luchando cada día. El post se llenó de respuestas de gente que no conocía la historia, diciéndome que debía perdonar o recordar quién te dio la vida. No borré el comentario. No respondí. Lo dejé ahí, intacto, como un insecto atrapado en ámbar. Cada palabra era una pieza más en el rompecabezas que estaba armando. Cuanto más hablaban, más material me daban. Y ellos no parecían tener idea de que su necesidad de atención era su mayor debilidad. Esa noche, mientras revisaba todo el archivo que había juntado, capturas, grabaciones de voz, mensajes, publicaciones, me di cuenta de algo: no necesitaba inventar nada. Ellos mismos se estaban encargando de construir la soga. Yo solo tenía que dársela en el momento exacto. Y ese momento se estaba acercando más rápido de lo que pensaba. Porque, aunque yo me mantenía en silencio, ya había hecho un movimiento clave: acepté una invitación para una entrevista en una estación de radio local que me había contactado hacía un par de semanas. Era un programa popular en Austin, con oyentes en varias ciudades cercanas, incluyendo Arlington. El tema sería mi historia de superación, cómo había pasado de no tener nada a manejar un negocio exitoso. Lo que no sabían mis padres, y pronto descubrirían, era que esa entrevista sería mi escenario para contar la verdad, sin filtros, y con las pruebas listas para respaldar cada palabra. El tablero estaba listo. Ellos creían que tenían el control de la narrativa. Yo sabía que solo estaban escribiendo el primer acto de su propia caída. Y lo mejor de todo era que no iba a tener que levantar la voz ni una sola vez para que se escuchara mi versión. Solo tenía que esperar al momento exacto para encender el micrófono. Actualización 3. 3 semanas después de aceptar la invitación de la radio, ya tenía todo amarrado. El productor me había enviado el guión base de la entrevista: 30 minutos de conversación sobre mi historia, mi negocio, mis planes a futuro. Lo que ellos no sabían era que yo había preparado algo mucho más jugoso para llenar esos 30 minutos. No iba a ser un ataque gratuito, ni un desahogo emocional. Sería un relato ordenado, claro, con fechas, lugares y hechos verificables. Quería que, cuando la gente lo escuchara, no solo entendiera por qué no ayudaba a mis padres, sino que se preguntara cómo demonios había sobrevivido después de que me dejaron tirado. El día de la entrevista amaneció con un calor sofocante, típico de Austin en pleno julio. Me levanté temprano, revisé el food truck, di instrucciones a mis empleados y me fui directo a la estación, que quedaba en un edificio de ladrillo rojo en la East Sexto Street. Llevaba una carpeta en la mochila, con todas las pruebas impresas, capturas de sus publicaciones, la campaña de donaciones, mensajes directos, incluso una transcripción de una llamada que había grabado con mi padre. No planeaba mostrarla al aire, pero quería tenerla por si alguien dudaba después. Cuando llegué, me recibió el anfitrión, un tipo de unos 40 años con voz de locutor de película y una sonrisa calculada. Me ofreció café y me llevó a la sala de espera. Mientras hablábamos, me preguntó si había algo que no quisiera tocar durante la entrevista. Le respondí que no, que podía preguntar lo que quisiera. Noté cómo sus cejas se arquearon, como si no estuviera acostumbrado a invitados tan abiertos. Lo que él no sabía es que yo estaba más que listo. Entramos al estudio, me colocaron los audífonos y el micrófono, y en menos de un minuto estábamos en vivo. Empezó con las preguntas de rutina: cómo había nacido la idea del food truck, qué me inspiraba a cocinar, qué retos había enfrentado como emprendedor joven. Respondí con calma, mezclando anécdotas ligeras con detalles que mostraban la dureza del camino. Mencioné brevemente que a los 16 me quedé sin hogar, y ahí fue donde él olió la historia. Me pidió que contara más. Y lo hice. Relaté, con la misma voz controlada que uso para hablar de negocios, cómo mis padres me echaron de casa una noche fría en Fort Worth.
Describí el Honda Civic del 98, el estacionamiento del Walmart, las duchas públicas, los albergues. No usé adjetivos grandilocuentes. No hacía falta. Los detalles hablaban solos, el olor a plástico caliente del asiento, el sonido de las monedas contadas para comprar un MC Chicken. La sensación de dormir con una mochila como almohada porque era lo único que no quería perder. El locutor guardó silencio unos segundos antes de seguir. Me preguntó si mis padres y yo teníamos contacto ahora. Ahí fue cuando saqué el bisturí. Le dije que sí, que habían reaparecido recientemente, pero no para ofrecer disculpas ni para enmendar nada. Volvieron porque necesitaban un lugar donde vivir. Expliqué, sin elevar la voz, cómo habían intentado manipular la opinión pública, sus publicaciones en redes, las campañas de donaciones, los comentarios pasivo-agresivos en mi página de negocios. No dije nada que no pudiera probar. Incluso mencioné que tenía copias de todo, por si alguien quería verificarlas. La reacción en el estudio fue un silencio denso. El locutor, consciente del morbo, me pidió un ejemplo. Saqué de mi mochila una de las capturas impresas y se la pasé. Aunque no podía mostrarla al aire, él la leyó y su cara lo delató. La frase de mi madre diciendo si mi hijo no estuviera tan ocupado, seguro nos ayudaría fue suficiente para que él entendiera que no era un simple distanciamiento familiar. La entrevista terminó con una reflexión que preparé con precisión. Dije que la familia no es una excusa para abusar, que el vínculo de sangre no borra el abandono ni convierte la manipulación en amor. Que uno no está obligado a abrir la puerta a quienes te dejaron en la calle, aunque compartas apellido con ellos. El locutor asintió y cerró el segmento con un gracias por tu honestidad que sonó más sincero de lo habitual. Salí del estudio sintiendo esa mezcla extraña de alivio y expectación. No había gritado, no había insultado, no había inventado nada. Solo había contado la verdad, y sabía que en cuestión de horas estaría circulando en Facebook, en grupos comunitarios, en las bocas de los mismos que habían estado repitiendo la versión de mis padres. Y así fue. Esa misma tarde, mi teléfono empezó a explotar con mensajes. Algunos eran de clientes habituales felicitándome por mi valentía. Otros eran de conocidos de Arlington que hasta ese día me habían visto como un mal hijo, y que ahora me pedían disculpas por haber creído la otra versión. Pero también llegaron los inevitables insultos anónimos, perfiles falsos llamándome desagradecido o basura de persona. No me molestaban. Cada uno era prueba de que la historia estaba haciendo ruido. Lo que más me impactó fue un mensaje que recibí de un número desconocido. Era un audio de mi hermana. Su voz sonaba más aguda de lo normal, casi temblorosa. Me acusaba de humillar a la familia en público, de destruir lo poco que quedaba de nuestra relación. Terminó con un mamá está destrozada que, en otro tiempo, quizá me habría afectado. Esta vez, solo me reafirmó que iba por el camino correcto. Si decir la verdad la destrozaba, era porque estaba construida sobre una mentira. Esa noche, mientras estaba en la cocina del food truck preparando la última tanda de brisket, recibí una llamada de Javier. Me dijo que había escuchado la entrevista y que estaba orgulloso. Que ahora entendía por qué no me había querido contar todo lo que mis padres le habían dicho cuando lo contactaron. No tienes que probarle nada a nadie, me dijo, pero si lo haces, que sea así, con clase y con pruebas. Le respondí que ese era el plan desde el principio. Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias. La campaña de donaciones que habían montado perdió casi todos sus aportes. La amiga que la organizaba cerró la publicación después de que varios comentaran con enlaces a la entrevista. Algunos familiares que antes les ofrecían apoyo dejaron de responderles. Y lo más irónico, una de las iglesias donde habían contado su historia les pidió que dejaran de asistir para evitar conflictos con otros miembros. No los habían excomulgado, pero prácticamente los habían puesto en la puerta. Aún así, no esperaba que mis padres se quedaran quietos. Y no lo hicieron. En lugar de reconocer nada, empezaron a pintar mi entrevista como un ataque calculado motivado por el resentimiento. Mi madre publicó un largo texto diciendo que era triste que un hijo usara su plataforma para difamar y que Dios se encargaría de tocar mi corazón. El victimismo en estado puro. Y,
Por supuesto, varias personas les creyeron. Pero ya no eran tantas como antes. Yo, por mi parte, no respondí. No necesitaba hacerlo. La entrevista seguía circulando y cada vez que alguien la escuchaba, llegaba a la misma conclusión: ellos me habían echado, me habían dejado a mi suerte y ahora pretendían que eso no importara. El daño a su imagen estaba hecho, y no había post lacrimógeno que lo revirtiera. Fue en ese momento, viendo cómo intentaban contener la hemorragia sin éxito, que decidí que la siguiente jugada no sería pública. Si la primera fase había sido exponerlos ante el círculo amplio, la segunda sería cerrarle las puertas en el círculo reducido, las personas y lugares a los que podían recurrir cuando se quedaran sin opciones. No iba a hacer nada ilegal. Solo iba a asegurarme de que, donde quiera que tocaran, alguien ya supiera quiénes eran y cómo operaban. Y para eso, las pruebas que había mostrado en la radio serían más que suficientes. Mientras el verano seguía derritiendo el asfalto, yo seguía preparando el otoño. Ellos creían que la tormenta ya había pasado, que lo peor que podía hacerles era esa entrevista. No tenían idea de que apenas les había dado el primer aviso. Lo que venía después no sería ruido. Sería silencio. El tipo de silencio que te deja solo cuando más necesitas que alguien abra la puerta. Exactamente el mismo que me dieron a mí aquella noche en Fort Worth. Actualización 4. 2 meses después de la entrevista en la radio, el ruido público había disminuido, pero no porque mis padres se hubieran rendido, sino porque la primera ola de chismes ya había hecho su trabajo y la gente tenía nuevos dramas que comentar. Ellos, sin embargo, estaban en una situación muy distinta. Sus movimientos eran más fáciles de seguir ahora que su círculo de confianza se había reducido y varios de sus aliados en Arlington se habían distanciado tras escuchar mi versión. Lo que antes era un grupo amplio de contactos dispuestos a tenderles la mano, ahora era un puñado de conocidos con recursos limitados. Y aunque todavía intentaban manipularlos, la semilla de la duda ya estaba plantada. Me enteré por uno de los informantes que tenía en Arlington, un vecino de mis padres que me debía un favor desde hacía años, de que su arrendador había decidido no renovarles el contrato. El motivo oficial era que él planeaba vender el departamento, pero mi fuente me aseguró que en realidad estaba cansado de los retrasos en el pago y de las discusiones constantes que mis padres armaban con otros inquilinos. El edificio era viejo, de renta controlada, y perderlo significaba que tendrían que buscar algo mucho más caro o mucho más lejos. Cuando recibí esa noticia, me quedé en silencio unos segundos, procesando las posibilidades. No era mi deber buscarles vivienda, pero sí podía asegurarme de que cualquier oferta que consiguieran viniera con condiciones que no estuvieran dispuestos, o que no pudieran, cumplir. No necesitaba inventar nada, solo dejar que su propio historial hablara por ellos. Fue casi cómico lo rápido que empezaron a sonar las alarmas. 2 semanas después, mi madre publicó un mensaje en su perfil que decía: pronto tendremos que mudarnos, pero confiamos en que Dios pondrá a las personas correctas en nuestro camino. La frase, que pretendía sonar esperanzadora, a mí me sonó como una señal de desesperación. Era su forma de lanzar un anzuelo sin dar demasiados detalles, esperando que algún incauto mordiera. Y alguien mordió. Una mujer mayor que conocían de la iglesia les ofreció un pequeño apartamento que tenía disponible en Killeen, a unas 60 millas de Austin. El lugar no era lujoso, pero estaba limpio y el alquiler era razonable para el área. Mis padres, en un principio, aceptaron. Lo supe porque mi fuente me llamó para contármelo el mismo día en que hicieron la visita. Y ahí fue cuando decidí moverme. No hice nada ilegal, pero sí fui muy claro. Busqué el número de teléfono de la propietaria, que no era difícil de encontrar, y la llamé. Me presenté con nombre y apellido y le dije que antes de que tomara una decisión definitiva, debía saber a quién estaba por alquilarle. Le conté lo básico, que eran personas que habían sido desalojadas en el pasado, que tenían un historial de retrasos en la renta, que eran conflictivos con los vecinos y que habían usado campañas de donación para manipular a terceros. No le pedí que los rechazara, solo le dije que debía investigar por su cuenta. Le ofrecí enviarle enlaces y pruebas si lo necesitaba. No pasaron ni 48 horas para que mis padres recibieran la llamada que les tiró el trato abajo.
Mi madre, furiosa, escribió un post en el que decía que a veces, las personas más cercanas a ti son las que más te apuñalan por la espalda. No mencionó mi nombre, pero ya ni se molestaban en disimular. Las reacciones fueron pocas, y la mayoría eran de las mismas 3 o 4 personas que aún les creían. El resto guardó silencio. Después de ese fracaso, intentaron con un tráiler en un parque de casas móviles en Temple. El patrón fue el mismo, un conocido me avisó, conseguí el contacto del administrador y me aseguré de que supiera quiénes eran. Esta vez ni siquiera llegaron a visitar el lugar, el administrador les dijo que no cumplían con los requisitos mínimos de historial y referencias. Mi madre, otra vez, recurrió a Facebook para decir que el mundo está lleno de puertas cerradas para quienes más lo necesitan. Lo leí mientras desayunaba y no pude evitar sonreír. Mientras todo esto pasaba, mi negocio iba viento en popa. Había cerrado un contrato para atender un evento corporativo en el centro de convenciones de Austin, y eso significaba un flujo constante de ingresos por al menos 6 meses. Invertí parte de esas ganancias en un Tesla Model S usado, en perfecto estado, que compré en un concesionario de Round Rock. No era un capricho, sino una declaración silenciosa. Cada vez que me veían llegar a algún lugar, quedaba claro que mi vida estaba a años luz de aquella noche en el Honda Civic. La ironía es que el Tesla terminó jugando un papel en la siguiente fase de todo esto. Un día, mientras cargaba el auto en una estación cerca del centro, me encontré con un viejo amigo de la familia, de esos que no había visto desde antes de que me echaran. Nos pusimos al día y, sin que yo lo preguntara, me dijo que mis padres estaban tratando de convencer a varios familiares en San Antonio para que los dejaran mudarse con ellos. Les habían dicho que yo ya estaba demasiado ocupado con mi negocio y que preferían no incomodarme. Me reí por dentro, no tenía ni idea de que ya sabía de ese plan y que, como antes, lo iba a desactivar antes de que despegara. Conseguí el número de mi tía, la más cercana de ese grupo, y la llamé. No fue una conversación larga. Le dije que era libre de tomar la decisión que quisiera, pero que antes debía saber que, si les daba techo, se convertiría en su problema en cuestión de semanas. Le conté cómo habían hecho lo mismo con otras personas y cómo terminaban siempre con conflictos y excusas. Le ofrecí enviarle las capturas de pantalla y el audio de la entrevista para que supiera que no era paranoia mía. Ella me agradeció y me dijo que lo pensaría. Unos días después, me escribió para decirme que había decidido no involucrarse. A medida que le cerraba puertas, notaba cómo sus publicaciones en redes se volvían más erráticas. Mi madre pasó de los mensajes pasivo-agresivos a textos casi desesperados, hablando de la traición y el dolor de ver a tus hijos alejarse de Dios. Mi padre, que rara vez escribía algo, publicó un par de frases sobre lo que el dinero le hace a la gente y cómo algunos olvidan sus raíces. El victimismo se había convertido en su único recurso, pero ya no tenía el mismo alcance. La gente empezaba a ignorarlos. Fue en medio de ese declive cuando recibí un mensaje de voz que se convirtió en una especie de trofeo personal. Era mi madre, llorando. Me decía que no tenían a dónde ir, que estaban cansados, que no entendían por qué yo no podía perdonarlos. Su voz temblaba, pero no por el arrepentimiento. Era el miedo. El miedo de verse enfrentando la misma soledad que ellos me habían obligado a soportar. No borré el mensaje. Lo guardé, etiquetado en mi teléfono como lección, para recordarme que la justicia no siempre necesita gritar, a veces basta con cerrar todas las salidas y esperar. En ese momento supe que la última etapa estaba cerca. Ya no se trataba de exponerlos ni de bloquearles oportunidades aisladas. Se trataba de dejar claro, en un acto final y contundente, que nunca volverían a tener poder sobre mí ni sobre mi vida. Y ese acto iba a ocurrir en un terreno que ellos no podrían ignorar, frente a toda la familia, sin máscaras, sin posibilidad de esconderse detrás de publicaciones en redes o medias verdades. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Una prima en común organizó una reunión familiar para celebrar su boda civil, algo pequeño en un restaurante de San Marcos. Me enteré por un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp, y lo primero que hice fue confirmar asistencia. Sabía que mis padres estarían ahí. Sabía que no podrían resistirse a intentar una última maniobra de imagen pública.
Y yo ya tenía todo lo que necesitaba para convertir esa reunión en su derrota más humillante, una que no podrían borrar ni reescribir. Mientras tanto, seguí con mi vida como si nada. Atendí eventos, probé nuevas recetas, cerré tratos para expandir el negocio el próximo año. Pero cada noche, antes de dormir, escuchaba unos segundos del mensaje de voz que me había dejado mi madre. No por placer morboso, sino como recordatorio de que, después de todo lo que había pasado, no era yo quien debía sentir lástima. Ellos habían elegido este camino hace más de una década. Yo solo me aseguré de que llegaran al final del mismo sin encontrar ninguna salida. Actualización final. La reunión familiar en San Marcos estaba programada para un sábado a mediodía, en un restaurante mexicano a medio camino entre Austin y San Antonio, justo al borde de la enero de 35. El lugar no era nada del otro mundo, paredes pintadas con murales de charros y mariachis, ventiladores de techo moviendo el aire tibio, mesas de madera gastadas y un olor persistente a tortillas recién hechas. No importaba. Ese día no se trataba de la comida ni de la decoración. Era el escenario perfecto para cerrar un ciclo que llevaba más de una década abierto. Salí de casa temprano, no porque tuviera prisa, sino porque quería llegar con tiempo para observar el terreno. Vestí una camisa blanca perfectamente planchada, un pantalón oscuro y zapatos de cuero. No era ostentoso, pero sí lo suficientemente impecable para destacar. El Tesla estaba recién lavado y brillaba bajo el sol de Texas como una declaración silenciosa. Al entrar al estacionamiento, noté de inmediato el Nissan Altima viejo y maltrecho que mis padres habían estado usando los últimos años. La pintura estaba descolorida y el parachoques trasero tenía un golpe mal reparado. El contraste con mi auto me sacó una sonrisa fría. Entré al restaurante y vi que varias mesas estaban ya ocupadas por primos, tíos y sobrinos que no veía desde hacía años. Hubo abrazos, saludos educados, algunas miradas curiosas. A los pocos minutos, los vi, mi madre, con un vestido color vino y un collar barato que intentaba darle dignidad al conjunto, y mi padre, con una camisa a cuadros que había visto mejores días. Estaban sentados cerca del centro de la sala, hablando con una tía como si fueran los invitados de honor. Cuando me vieron, sus rostros cambiaron. Mi madre intentó sonreír, pero sus ojos revelaban incomodidad. Mi padre asintió con la cabeza, en un gesto tan forzado que parecía una coreografía ensayada. Me acerqué sin prisa. Lo saludé con un hola que no llevaba calor ni hostilidad, solo una neutralidad calculada. Ellos respondieron de forma similar. No había tiempo para una conversación privada, y eso me beneficiaba. En una reunión así, todo lo que se dijera tenía testigos. Nos sentamos en una mesa larga y la comida empezó a llegar, fajitas chisporroteando, canastas de chips con guacamole, platos de enchiladas bañadas en salsa roja. Durante los primeros 20 minutos, me mantuve al margen, participando lo justo en las conversaciones, midiendo el ambiente. Fue mi madre quien abrió la puerta. Mientras hablaba con una prima, dijo lo suficientemente alto para que yo escuchara: a veces, las familias tienen diferencias, pero al final uno siempre puede perdonar. La frase era una invitación clara a discutir, un anzuelo que no podía ignorar. Dejé que se instalara un silencio breve y luego me incliné hacia la mesa. Tienes razón, dije, siempre se puede perdonar. Pero para eso, primero hay que reconocer lo que se hizo. Todas las miradas se giraron hacia nosotros. Mi madre intentó mantener su sonrisa, pero sus labios se tensaron. Mi padre bajó la vista, como si supiera lo que venía. No levanté la voz, no hice un espectáculo. Simplemente hablé, dirigiéndome a ellos pero sin perder de vista que toda la familia estaba escuchando. Recordé, con precisión quirúrgica, la noche en que me echaron de casa a los 16 años. Describí cómo metieron mi ropa en una bolsa de basura, cómo apagaron la luz del porche, cómo me dejaron con un frío que me calaba los huesos. Conté del Honda Civic, de las noches en un estacionamiento de Walmart, de las duchas en baños públicos, de los días sin comer. No adorné nada. Solo expuse los hechos. Luego hablé de los años posteriores, de cómo nunca recibí una llamada, un mensaje, una visita.
De cómo, cuando finalmente reaparecieron, no fue para ofrecer disculpas, sino para pedirme un techo y aprovecharse de lo que había construido. Mencioné las campañas de donación, los comentarios en redes insinuando que yo los abandonaba, las mentiras en grupos comunitarios. Saqué de mi mochila una carpeta, la misma que llevé a la entrevista de radio, y la puse sobre la mesa. No la abrí. No necesitaba mostrar nada ahí mismo. El simple hecho de tenerla era suficiente para que supieran que todo estaba documentado. Mi madre empezó a decir algo, pero la interrumpí con calma. No estoy aquí para discutir si ustedes se sienten o no justificados. Estoy aquí para dejar claro que lo que hicieron tuvo consecuencias. Y que esas consecuencias no van a desaparecer porque intenten reescribir la historia. El silencio en la mesa era denso. Algunos de mis primos evitaban mirarnos, otros observaban con una mezcla de incomodidad y morbo. Mi tía, la del lado de San Antonio, fruncía el ceño como si estuviera viendo una obra de teatro que ya intuía cómo terminaría. Me recliné en la silla, tomé un sorbo de agua y cerré con la frase que había estado guardando desde que acepté ir a esa reunión. Si no pudieron mantener a un vago de 16 años, no esperen que un empresario de 28 los mantenga ahora. No hubo gritos, no hubo escena dramática. Solo me levanté, les dediqué una última mirada y me dirigí a la salida. Sentí que varias personas me seguían con la vista, pero nadie intentó detenerme. Afuera, el sol golpeaba fuerte. Caminé hacia el Tesla, abrí la puerta y, antes de entrar, giré la cabeza para ver si ellos habían salido. No lo habían hecho. El camino de regreso a Austin fue tranquilo, con la autopista prácticamente despejada. Mientras conducía, pensé en cómo, durante años, había fantaseado con este momento, un cierre en el que yo tuviera la última palabra, donde ellos no pudieran contestar sin hundirse más. Y aunque la realidad no fue una película con aplausos ni gestos teatrales, fue mejor. Fue real. Fue definitivo. En los días siguientes, escuché fragmentos de lo que pasó después de que me fui. Una prima me llamó para decirme que mis padres se quedaron callados durante el resto de la reunión, respondiendo con monosílabos a cualquier intento de conversación. Otra me contó que, al despedirse, mi madre murmuró algo sobre no poder competir con el rencor y que mi padre simplemente se encogió de hombros. No intentaron contactarme. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una publicación indirecta en redes. Era como si, finalmente, hubieran entendido que la puerta estaba cerrada para siempre. No sentí euforia, ni un alivio inmediato. Lo que sentí fue más profundo, una paz extraña, como si hubiera dejado de cargar un peso que llevaba pegado al cuerpo desde la adolescencia. Por primera vez en mucho tiempo, el eco de aquella noche en Fort Worth dejó de retumbar en mi cabeza. En el food truck, la vida siguió como siempre. Los clientes seguían llegando, las comandas salían a buen ritmo, las cuentas estaban en orden. Pero cada vez que pasaba por South Congress y veía a los turistas haciendo fila para ver a los murciélagos, recordaba la tarde en que mis padres se plantaron frente a mi ventana con sonrisas falsas. Y ahora, en lugar de sentir el nudo en la garganta de aquel día, sentía una certeza sólida, ellos ya no podían tocarme. Guardé la carpeta con todas las pruebas en un cajón cerrado con llave. No porque creyera que volvería a necesitarla, sino como un recordatorio físico de lo que había superado. El mensaje de voz de mi madre, todavía guardado en el teléfono, quedó como un eco lejano. No lo borré, pero ya no lo escuchaba. Ya no hacía falta. Mi venganza no fue un estallido, sino un desgaste calculado. No consistió en destruirlos públicamente, aunque la entrevista ayudó, sino en quitarles, una por una, las salidas que creían tener. En obligarlos a enfrentar, por primera vez, la misma soledad que ellos me impusieron cuando era un adolescente sin nada. Y, lo más importante, en demostrarme a mí mismo que no necesitaba su aprobación, su perdón y su presencia para estar completo. La última vez que supe de ellos fue por un conocido que me dijo que se habían mudado a un pequeño cuarto alquilado en las afueras de Quilleen, compartiendo baño y cocina con otras 2 familias. No me dio pena. No me dio alegría. Me dio la confirmación de que el ciclo estaba cerrado. Ellos eligieron ese camino hace mucho,
Y yo solo me aseguré de que lo recorrieran hasta el final sin poder arrastrarme de nuevo hacia él. La puerta que cerraron aquella noche en Fort Worth nunca volvió a abrirse. Y ahora, por fin, también estaba cerrada en mi mente.